Texto muy conocido, ahí el del Evangelio de San Juan, capítulo 3, verso 16. Ahí nos describe el corazón del misterio de la salvación, el amor que ha movido al Padre eterno en bien de la humanidad, enviando precisamente a su Hijo para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Ciertamente el Señor nuestro Dios, Padre amoroso, revelándose desde el Antiguo Testamento, da ese paso maravilloso, irrumpiendo en la historia, y envía a su propio Hijo. Decíamos, movidos por el amor que tiene a la humanidad. Sí, Él ya ha hecho ese paso fundamental. Pero ¿qué pasa con aquellos que, aunque ha venido Jesús, no creen en Él o no lo toman en cuenta en sus vidas? Está en peligro vida eterna. Suena muy cruel, ciertamente, pero ahí nos está plasmando el camino correcto. Si nos vamos, por ejemplo, a la primera carta de San Juan, capítulo 4, verso 10, hará exactamente alusión a lo mismo, ¿verdad? Nos ha amado Dios, envió a su Hijo para salvarnos. Y lo pueden ver corroborado eso también en la carta a los Romanos, capítulo 5, verso 8. Lo que ha movido al Padre eterno enviando a su Hijo para salvarnos, para liberarnos del pecado. Y lo va a repetir igual en Romanos 8:32. Citas que giran exactamente en torno a la iniciativa amorosa del Padre eterno al enviar a su Hijo. Pero decíamos, ya dio ese paso el Señor nuestro Dios. ¿Qué espera? ¿Qué espera el Padre eterno de la humanidad? Que tomemos en cuenta, pues obviamente, a su Hijo Jesús. Tomando en cuenta al mismo Cristo Jesús, esa vida nueva que acaba de decirle el ángel del Señor a los apóstoles, ahí en Hechos capítulo 5, verso 20, textualmente dice ahí, vayan al templo y enseñen, anuncien todo lo referente a esta nueva vida. ¿Dónde comienza esa nueva vida? Por la fe, por el seguimiento, por la adhesión a Cristo Jesús. Detengámonos primero en este punto. Enseñen, capítulo 5, verso 8 de Hechos. Ahí está esa palabrita, ese verbo enseñar. Inmediatamente en el verso 21 dice ahí, fueron al templo a enseñar cuando son liberados milagrosamente por el ángel del Señor. Capítulo mismo 5, pero en el verso 25, ¿qué va a aparecer ahí? Los encontraron en el templo enseñando. O sea que hay una carga muy fuerte en la encomienda del Señor a los suyos. Desde, y esa cita también le hemos dicho muchas veces, desde el Evangelio de Mateo, capítulo 28, verso 20, ya al final, ya resucitado Jesús, obviamente, les dice, enséñenles a cumplir lo que yo les he mandado. Tienen la encomienda específica del Señor Jesús. Ellos no transmiten sus propias teorías o ocurrencias. Lo que yo les he transmitido, lo que yo les he enseñado, lo que han recibido de mí. La iglesia no transmite lo que se le ocurrió a un papa, transmite lo que viene de su Señor, de su Maestro. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 42, una cita fundamental, muy conocida. Dice ahí que los que habían creído asistían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles. Junto con la oración, junto con la fracción del pan, junto con la vida de comunidad. Pero aquí insistimos en este punto.
asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, lo cual significa que en la iglesia de Cristo hay quienes enseñan obviamente la enseñanza de Jesús, hay quienes reciben la enseñanza auténtica de Jesús. Fijémonos, por ejemplo, también en el capítulo 15 de los Hechos de los Apóstoles, verso 35, Pablo y Bernabé se quedaron en Antioquía enseñando y anunciando la buena nueva y la palabra del Señor. Hay una conciencia clara, pues, al inicio de la iglesia que tienen una encomienda de nuestro Señor, transmitir algo, y fundamentalmente de lo que hay de esa nueva vida. Y Pablo nos da una clave fundamental ahí en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 17. Ahí va a hacer alusión Pablo a lo siguiente: el que tiene a Cristo es una nueva criatura. Ha dejado ese viejo antiguo que lo apartaba del camino de la gracia y de la salvación. Ha llegado algo nuevo cuando hemos permitido que la presencia, la vida de Cristo, pues llegue a nosotros. Y en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso 16, nuevamente va a hacer alusión a este elemento de esa vida nueva que viene por el mismo Señor Jesús. El detalle va a ser cómo perseverar, cómo ser constantes en esa vida nueva que nos ofrece el Señor. Y nos da una alerta muy fuerte, muy dura, en la segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 20, alertándonos en lo siguiente: si ya habíamos tenido el encuentro con Jesús, alejándonos de las cosas del mundo o los criterios mundanos. Repaso la cita que estaba diciendo anteriormente, primera de Corintios 2:16. El cristiano, el creyente, dice Pablo ahí, tenemos el pensamiento de Cristo, la forma de pensar de Cristo. Si nos decimos seguidores de Él o cristianos, pero nuestro pensar no es el de Cristo, pues hay un choque. Por eso nos advierte en la segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 20, que si habiendo conocido a Cristo, habiendo dejado las cosas del mundo, dice, más le valiera no haberse alejado. Y aquí viene lo duro que les digo, ojalá nadie se sienta aludido. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 22. Y si no me lo creen, pues lo van y lo buscan. Cuando el creyente se aleja del camino de Cristo, habiéndolo conocido, y regresa al pecado, pone esta comparación, segunda de Pedro 2, 22. El perro vuelve a su propio vómito. ¿Les parece gracioso eso? Por supuesto que no. Y si siguen leyendo, dice otra cosa más grave, más delicada, que no quiero decirlo aquí. Entonces, ¿a qué nos lleva todo eso? A comparar cuando el pecado nos enloda, nos aparta de la gracia, porque el mundo nos atrae. Cuando decíamos seguir precisamente esa vida nueva que Cristo nos ofrece. Aquella vida nueva que les dijo el ángel del Señor a los apóstoles: vayan y enseñen lo referente a esa nueva vida, que es la vida en Cristo Jesús.